El gran salón del Consejo Galáctico se estremeció con sonidos de pánico, voces mezcladas en docenas de diferentes idiomas, mientras las máquinas de traducción trabajaban horas extras. El embajador Kell estaba en el centro. Todo, con sus plumas azules erizadas de miedo. «Por favor, escúchame», Kelm gritó, su voz atravesando el ruido. La habitación quedó en silencio poco a poco mientras todas las miradas se volvían hacia él. Le temblaban las manos al activar la pantalla holográfica sobre su cabeza. Imágenes de destrucción llenaban el aire. Ciudades en llamas. Naves, destrozadas en el espacio. Millones de personas corriendo en terror. Los extraterrestres reunidos observaron con horror escena tras escena de muerte. «Esto es lo que queda de nuestras colonias exteriores», Kelm dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «Los devastadores llegaron hace 3 meses. Ellos destruyeron todo a su paso. Los antiguos trucos de estar hechos de cristal viviente dieron un paso al frente. Su cuerpo resplandecía, con una suave luz azul mientras hablaba. ¿Cuántos mundos han caído?» 17. Kell respondió. 17 sistemas estelares enteros han desaparecido. Un jadeo colectivo resonó en la cámara. Los Valari habían sido una de las especies más antiguas y pacíficas de la galaxia. Sus colonias habían existido durante miles de años sin conflicto. «¿Qué hay de sus flotas de defensa?», preguntó diplomático Voss. Una criatura alta con tentáculos por brazos. Hombros Kals se hundió. «Destruido en la primera semana. Nuestros barcos fueron construidos para la exploración y el comercio, no para la guerra. No teníamos armas que, incluso, podían rayar sus cascos. El holograma cambió para mostrar una nave devastadora. Era una pesadilla de metal y carne retorcidos. Partes de él parecían estar vivas, latiendo con energía oscura. Las armas cubrían cada superficie, y el propio casco parecía respirar. «No son como nosotros», continuó Kelm. «Ellos sí no quieren territorio ni recursos. Consumen todo lo que tocan. Se llevan a nuestra gente y la convierten en más de ellos mismos. Son una plaga que se extiende por las estrellas». Ministro Grande. La pacífica especie alterana se puso de pie. Sus antebrazos gesticulaban salvajemente mientras hablaba. «Seguramente nuestras flotas combinadas pueden deténganlos. Tenemos miles de naves en todos nuestros mundos. Lo intentamos», dijo el almirante. Nix, líder militar de las fuerzas del Consejo. Su rostro marcado por cicatrices, mostró el peso de las derrotas recientes. «Hace 3 semanas reunimos todos los barcos disponibles. 2000 embarcaciones de 12 países diferentes, especies. Los conocimos en el sistema del Corán». La sala quedó en silencio. Todo sabía que Kurán había sido una de sus posiciones defensivas más fuertes. «Perdimos 800 naves en la primera hora», Nix continuó. «Sus armas atravesaron nuestros escudos como si fueran de papel. Nuestras ráfagas de energía apenas dejaron marcas en sus cascos. Lucharon como si lo disfrutaran». «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Trix, su cuerpo de cristal parpadeando con ansiedad. El diplomático Voss levantó una de sus tentáculos. «Hay opciones que no hemos considerado. Especies que fueron excluidas del Consejo por ser demasiado peligroso». Un escalofrío recorrió la habitación. Todos sabían lo que quería decir. «Archivos restringidos», dijo Voss en voz baja. «La especie del mundo de la muerte». «Absolutamente no», dijo Kell inmediatamente. «Esas criaturas son monstruos. Eran en cuarentena por la seguridad de toda la vida civilizada. Pero tienen experiencia en la guerra», argumentó Voss. «Toda su evolución se basó en el conflicto y la supervivencia». «Quizás. ¿Has leído sus archivos?», interrumpió el anciano Trix. «Los humanos de la Tierra vivimos en un mundo que nos mataría a la mayoría en minutos. Su aire es venenoso. Su clima es mortal. Y todo su planeta está cubierto de criaturas que solo existen para cazar y matar». El ministro Grun asintió. «Se alimentan de otros seres vivos. Luchan en guerras por diversión. Tienen armas que pueden destruir ciudades enteras.
Son todo lo que hemos evolucionado para superar, pero son eficaces, dijo Voss. En silencio. La cámara estalló en una discusión. Algunas especies apoyaron la idea de contactar con los habitantes del mundo de la muerte. Otros se negaron siquiera a considerarlo. Mientras discutían, llegó otro mensaje. El holograma cambió para mostrar una transmisión en vivo desde la colonia Valari de la Costa Brillante. El planeta fue hermoso una vez, cubierto de cristales. Ciudades que reflejaban la luz de sus hijos gemelos. Ahora ardía. A Valari una sobreviviente apareció en la pantalla, con las plumas desgarradas y ensangrentadas. Les habla Shan, líder de la colonia. Desde la Costa Brillante. Los devastadores han traspasado nuestras últimas defensas. Ya están en las ciudades. Podemos oírlos en los túneles de abajo. Por favor, que alguien nos ayude. Tenemos niños aquí. Tenemos familias, por favor. La transmisión se quedó con estática. Entonces, mostró a los propios devastadores. Seres retorcidos de metal y carne que se movían como depredadores. Desgarraron ellos edificios de cristal, se desmoronaron con las manos desnudas. Los gritos llenaron la cámara. Ese fue el último gran Valari. Colonia, dijo Kelm con lágrimas en los ojos. Ayer vivían allí 2 millones de personas. Ahora se han ido o peor aún. El silencio que siguió fue roto por el almirante Nix. Nos hemos quedado sin opciones. Nuestras flotas no pueden detenerlos. Nuestros diplomáticos no pueden razonar con ellos. Nuestra tecnología no puede igualarlos. ¿Qué? ¿Sobre la evacuación? Preguntó el ministro Grun. ¿A dónde iríamos? Kell respondió. Ellos ya han trascendido nuestro espacio. Llegan informes de ataques a puestos avanzados alteranos. Estaciones de extracción de silicio.se han oscurecido. Esto ya no se trata solo de los Valari. El cuerpo de cristal de la anciana Trix se atenuó mientras procesó esta información. ¿Cuánto tardarán en llegar a los mundos centrales? El almirante Nix calculó que su ritmo actual de expansión sería de 6 meses, tal vez menos. El peso de esa declaración se apoderó de la cámara como una pesada manta. Los mundos centrales albergaban a miles de millones de seres. Eran el Lien 100%, corazón de la civilización galáctica. Necesitamos afrontar la verdad. Diplomático Voss dijo. Somos una alianza pacífica. Nunca estuvimos destinados a luchar en una guerra como esta. Construimos nuestra sociedad sobre cooperación y comprensión. Pero los devastadores no entienden nada más que fuerza. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué dices?, preguntó Kell. Digo que a veces necesitas monstruos para luchar contra monstruos. La cámara volvió a quedar en silencio. Todos sabían que una vez que abrieran esa puerta, no habría vuelta atrás. Las especies del mundo de la muerte habían sido puestas en cuarentena. Por buenas razones. Eran violentos, impredecibles y peligrosos. Pero cuando llegó otra transmisión urgente que mostraba naves devastadoras aproximándose al mundo natal de Alteran, la elección quedó clara. Tenemos que votar, dijo finalmente el Elder Trick. Todos a favor. De contactar con las especies restringidas. Manos, tentáculos y otros apéndices se elevaron lentamente alrededor de la cámara. La votación no fue unánime, pero estaba claro. Kell cerró los ojos y respiró hondo. Respira. Muy bien. Envía la señal de socorro a la tierra. Que los dioses en los que creamos, ten piedad de todos nosotros. Mientras el mensaje se preparaba para su transmisión, nadie en ella cámara podría haber imaginado lo que estaban a punto de desatar. Creyeron que estaban pidiendo ayuda a los monstruos. No tenían idea de que estaban a punto de encontrar su salvación. La señal salió a la oscuridad del espacio, llevando con ella la desesperada esperanza de toda una galaxia. En algún lugar del vacío, llegar a un pequeño planeta azul donde los depredadores ápice habían aprendido a ser algo más que asesinos. El mensaje era simple: ayúdanos. Lo que vino después lo cambiaría todo. Habían pasado 3 días. Desde Minos que la señal de socorro salió de las cámaras del Consejo Galáctico.
3 días de espera, observando las estrellas y con la esperanza de que alguien respondería a su desesperada llamada de ayuda. La estación de monitoreo de Valari en 1900, el límite de su... El espacio detectó primero una sola nave que se alejaba de un viaje más rápido que la luz, en un destello de espacio retorcido y luz brillante. El operador del sensor, un joven Valari llamado Tol, miró fijamente a su pantalla confusa. Señor, Tol llamó a su supervisor. Tenemos un contacto, una nave de diseño desconocido. El comandante Bill corrió al lugar. Estación de sensores, muéstrame. La imagen que apareció en la pantalla principal hizo que ambos Valari retrocedieran un paso. La nave estaba diferente a todo lo que había en sus bases de datos, donde la mayoría de las naves galácticas eran lisas y curvas, construidas para la comodidad y eficiencia. Este era todo ángulos agudos y líneas brutales. Su casco oscuro estaba cubierto de cicatrices y marcas de parches, que hablaba de innumerables batallas. Compárelo con nuestro registro de naves, comandante Bill ordenado. Ya lo hice, señor. No coincide, pero sí la señal energética. La voz de Tol se fue apagando mientras revisaba sus lecturas de nuevo. Señor, aquí está. Imposible. La potencia de esa sola nave es mayor que la de toda nuestra flota de defensa. Consígueme un comunicador. Canal, ahora. La pantalla parpadeó, y de repente estaban mirando el puente de la nave alienígena. El ser que estaba allí hizo que ambos Valari se congelaran de terror. Eran criaturas altas y bípedas de piel pálida y cabello oscuro. Sus ojos tenían una inteligencia fría que parecía ver a través de ellos. El del centro, claramente el líder, dio un paso adelante. Cuando habló, su voz era tranquila, pero con un tono cortante que les erizaba las plumas. Esto es Capitán Rick Torres, del buque humano Retribution. Recibimos su llamada de socorro. Indique la naturaleza de su emergencia. El comandante Bill luchaba por encontrar la voz. Estos eran los habitantes del mundo de la muerte, los monstruos del mundo en cuarentena. Y ahora estaban aquí en su espacio preguntando por sus problemas, como si fuera un día cualquiera. El capitán Torres logró decir: me siento honrado por su respuesta. La situación es compleja. Quizás deberíamos organizar una reunión formal con nuestros líderes. Torres asintió. Entendido. Transmita coordenadas para una posición neutral. Punto de encuentro. Estaremos allí en 6 horas. La transmisión terminó, dejando a los dos Valari con la mirada perdida. Pantalla. 6 horas. Susurró Tal. Su nave necesitará al menos 2 días para llegar a la punto de encuentro desde aquí. El comandante Bill ya estaba buscando su dispositivo de comunicación. Envíen un mensaje urgente. Mensaje al embajador Kell. Dígale que los humanos están aquí y que se mudan, más rápido que cualquier cosa que hayamos visto. Mientras tanto, a bordo del Retribution, el capitán Torres se encontraba frente a una pantalla holográfica que mostraba la situación táctica actual. Su tripulación se reunió. A su alrededor, cada uno veterano de docenas de conflictos. Muy bien, gente. Aquí está a lo que nos enfrentamos. Comenzó Torres. Las fuerzas enemigas se hacen llamar los Devastadores. Han tomado 17 sistemas estelares. En 3 meses, las defensas locales quedaron completamente desbordadas. La teniente Maya Cross, oficial táctica del barco, estudió los diseños de los barcos, enemigos con interés profesional, construcción biomecánica. Interesante. Están usando tejido vivo como parte de la estructura de su casco. Por eso, los extraterrestres no podían hacerles daño con armas de energía. Fue un error suyo, dijo el ingeniero jefe Tom. Blake. El tejido vivo tiene debilidades, temperaturas extremas, sustancias químicas específicas, compuestos, pulsos electromagnéticos dirigidos, muchas maneras de dañar algo que está medio vivo. Torres asintió. ¿Qué? ¿Sobre sus tácticas? Comportamiento estándar de los depredadores, respondió Cross.
Cazan en manadas, usan fuerza abrumadora y se basan en el miedo para quebrantar la moral del enemigo. Eficaz contra las presas, pero predecible. Bien. ¿Cómo están las provisiones, Tom? Blake sonrió. Lleno, señor. Penetradores cinéticos, rondas de alto poder explosivo, cargas de plasma y un completo complemento de nuestras sorpresas especiales. Podríamos librar una guerra con lo que tenemos en la bodega. Torres miró a cada uno de sus miembros de la tripulación. Todos eran humanos. Todos voluntarios que habían elegido servir a bordo de una de las naves espaciales más peligrosas de la Tierra. Barcos. Provenían de diferentes orígenes y naciones, pero tenían algo en común. Todos eran depredadores que habían elegido ser protectores. La doctora Lisa Park Torres llamó a la nave oficial científico. ¿Cuál es su análisis de la especie alienígena a la que ayudamos? La doctora Park consultó su blog de datos. Tranquilo. Herbívoros en su mayoría. Evolucionaron a partir de animales de presa en mundos de baja gravedad, con climas estables. No tenían depredadores naturales. Nunca han tenido que luchar por sobrevivir, así que no tienen idea de lo que es realmente. Parece que hay guerra. Torres concluyó. Ninguna en absoluto. Park confirmó. Sula, idea de resolución de conflictos, son las reuniones de comités y los debates formales. Probablemente nunca había visto violencia real en toda su civilización. Torres casi sonrió. Esto será educativo para todos los involucrados. La reunión se llevó a cabo lugar a bordo de un buque diplomático Valari, una elegante nave que parecía más una obra de arte que una nave militar. Cuando la lanzadera humana atracó, y toda la tripulación alienígena notó la diferencia. Los humanos se movían como cazadores. El paso estaba calculado. Cada mirada captaba posibles amenazas y rutas de escape. El capitán Torres lideró a su pequeño equipo. A través de la esclusa de aire, con la confianza de quien nunca se ha encontrado con un problema que no pueda resolver. El embajador Kell esperaba en la sala de conferencias principal con el Elder, Trix y el diplomático Voss. Los tres alienígenas ocultaron su miedo cuando los humanos entraron, pero su lenguaje corporal los delató. Las plumas se erizaron, los cuerpos de cristal parpadearon nerviosamente y los tentáculos se acurrucó a la defensiva. El embajador Kell, dijo Torres, ofreciendo su mano en un gesto humano de saludo. Gracias por la invitación. Kell se quedó mirando la mano ofrecida por un momento, dándose cuenta de que debía sacudirlo. El agarre del humano era firme pero no aplastante, aunque Kell podía sentir la fuerza escondida allí. Capitán Torres, agradecemos su rápida respuesta a nuestra situación. Hablemos de esa situación, dijo Torres, tomando asiento en la conferencia mesa. Muéstrame a qué nos enfrentamos. La pantalla holográfica se activó, mostrando las posiciones actuales de las fuerzas de los devastadores. Torres lo estudió con la misma atención serena que prestaría a un informe meteorológico. 17 sistemas, Torres señaló. Patrón de 1970. Expansión estándar. Se están moviendo hacia sus mundos centrales. Sí, dijo Kell. Nuestras proyecciones muestran que llegarán al corazón de nuestra civilización en 6 meses. No llegarán tan lejos, dijo Torres simplemente. La seguridad en su voz hizo. Los tres extraterrestres lo miran con sorpresa. El capitán Elder Trix dijo con cuidado. Quizás no comprendas la magnitud de la amenaza. Los devastadores cientos de naves. Han destruido todo lo que hemos enviado contra ellos. Torres la miró con esa frialdad. Ojos humanos. Señora, con todo respeto, creo que usted es la que no entiende. Has estado luchando contra ellos como si fueran presas que intentan escapar de un depredador. Eso no funciona. Entonces, ¿qué haces? Sugerir, preguntó el diplomático Voss. Sencillo, respondió Torres. Los cazamos. La palabra la caza les provocó escalofríos a todos los extraterrestres en la sala. Eran especies de presa. El concepto de cazar era sus peores pesadillas.
¿Pero cómo? Preguntó Kellen. Son demasiado fuertes, demasiado numerosos. Torres se reclinó en su silla. Dígame, embajador, ¿qué sabe sobre la Tierra? Que es un mundo mortal, atmósfera tóxica, clima extremo, fauna peligrosa. Todo cierto, Torres. De acuerdo. Pero te estás perdiendo lo importante. Es un mundo donde todo intenta matar a todo lo demás. Plantas, los animales, el clima, incluso la geología. No evolucionamos para ser los más fuertes ni los más rápidos. Evolucionamos para ser los más inteligentes, asesinos en un planeta lleno de asesinos. El teniente Cross intervino. Capitán, ¿debería mostrarles la táctica? ¿Análisis? Torres asintió. Cross activó su propia pantalla, mostrando detalles desgloses de los diseños de naves devastadoras y patrones de movimiento. Tu enemigo usa fuerza bruta. Fuerza, porque siempre ha funcionado, explicó Cross. Pero son descuidados. Agrupan sus barcos. No. Utilizan formaciones de detección adecuadas y confían demasiado en la intimidación. La intimidación funciona con las presas, añadió Torres. No funciona con los depredadores. Blake se inclinó hacia adelante. Su construcción biomecánica es, en realidad, una debilidad. El tejido vivo requiere condiciones específicas para sobrevivir. Si cambian esas condiciones, sus naves comienzan a desmoronarse. Los extraterrestres escucharon, el asombro fue creciente mientras los humanos discutían tranquilamente la destrucción de un enemigo que había aterrorizado a la mitad de la galaxia. Entonces, ¿de verdad crees que puedes detenerlos?, preguntó Kell. Torres se puso de pie. Embajador, no vamos a detenerlos. Vamos a acabar con ellos por completo. Al concluir la reunión, los humanos se prepararon para regresar a su nave. Pero antes de irse, Torres se volvió hacia la delegación extraterrestre. Una cosa más, dijo. Quizás quieras advertir a tú la gente sobre lo que van a ver. No somos como ustedes. No luchamos guerras limpias ni nos preocupamos por ser correctos. Somos... Haré lo que sea necesario para protegerte. ¿Qué significa eso?, preguntó Trix. Torres sonrió. Y por primera vez, no fue del todo tranquilizador. Significa que los devastadores están a punto de descubrir por qué. La Tierra está clasificada como un mundo mortal. La nave humana Retribution se movía por el espacio como una sombra silenciosa. Capitán Torres se quedó en el puente, observando la pantalla táctica que mostraba las rutas de patrullaje de los devastadores. Durante los últimos 2 días, su tripulación había estado estudiando los movimientos del enemigo, aprendiendo sus patrones. Son predecibles, la teniente Cross informó desde su puesto. Las mismas rutas de patrullaje cada 12 horas, la misma formación siempre. 3 barcos en un patrón triangular. Perezoso, comentó el jefe Blake. Sin variación, sin creatividad. Se han acostumbrado a que sus enemigos huyan. Torres asintió. Ellos devastadores se habían acostumbrado al miedo. Esperaban que sus enemigos se dispersaran a la primera señal de peligro. Ese exceso de confianza sería su perdición. Dr. Park, ¿cuál es el análisis? En la construcción de su nave. La doctora Park levantó la vista de su consola científica. Las piezas biomecánicas son fascinantes. Utilizan tejido vivo para integrar su tecnología. Esto hace que su nave se autorrepite hasta cierto punto, pero también crea debilidades. ¿Qué tipo de debilidades? La temperatura es la principal. Las partes vivas necesitan permanecer dentro de un rango estrecho para sobrevivir. Si hace demasiado calor o demasiado frío, el tejido muere. Cuando eso sucede, sus sistemas empiezan a fallar. Torres sonrió. Tom, ¿podemos hacer cosas? ¿Te gustan? Blake le devolvió la sonrisa. Señor, tengo algunas ideas que harían... El volcán parecía una brisa fresca. El primer grupo de patrullaje devastador se movía a través del campo de escombros de lo que había sido una vez una estación minera de IA. 3 barcos,
cada uno del tamaño de una pequeña ciudad, navegaban entre el metal flotante, trozos con arrogancia despreocupada. El comandante Hex, el devastador principal, era en parte máquina, y parte de algo que una vez estuvo vivo. Su cerebro orgánico estaba conectado a los sistemas de la nave a través de cables que latía con energía oscura. Sintió el hambre de Midsommar, la nave, su necesidad de consumir y crecer, escanear en busca de supervivientes. Hex ordenó a través de su caja de voz mecánica. Negativo contactos, informó su subordinado. La presa huyó hace días. Cobardes, Hex gruñó. Siempre corren. No, es divertido cazar a quienes no luchan. Como ella patrulla continuó su barrido, ninguno de los devastadores notó la forma oscura que los había estado siguiendo durante la última hora. La retribución permaneció oculta a la sombra de un gran asteroide. Sus sistemas de sigilo la hacían casi invisible. ¿Distancia al objetivo?, preguntó Torres en voz baja. 2000 kilómetros y acercándose, Cross respondió. Todos los sistemas de armas están en línea y listos. Recuerda el plan. Golpea rápido, golpéalos con fuerza y no les des tiempo para pensar. Torres observó las naves enemigas en su pantalla. Se movían en perfecta formación, sin variar nunca su velocidad ni dirección. Era como presenciar un ejercicio de entrenamiento. Fuego. Los cañones principales del Retribution resonaban con voces de trueno. Pero estos no eran armas de energía como las que usaban los extraterrestres. Eran lanzadores cinéticos que disparaban trozos de metal denso a velocidades increíbles. El primer proyectil impactó en el barco devastador líder, entre otros barcos. La energía cinética fue tan grande que la nave simplemente se dobló por la mitad alrededor del punto de impacto. El metal chirrió y se desgarró cuando el barco se partió. El segundo disparo atravesó por completo el siguiente barco, dejando un agujero perfectamente redondo de proa a popa. La atmósfera y los escombros explotaron por ambos extremos mientras el barco comenzaba a tambalearse. La tercera nave Ravager logró levantar sus escudos, pero el arma humana fue diseñada exactamente para esta situación. El proyectil contenía una sorpresa especial del taller del jefe Blake. Cuando impactó, la barrera de energía explotó en miles de pedazos más pequeños, cada uno con una carga de gas sobrecalentado, puro plasma. El plasma quemó el escudo como el ácido el papel. Cuando, al llegar al casco del barco, comenzó a devorar el tejido biomecánico que lo mantenía todo unido. Dentro en segundos las partes vivas de la nave se cocinaban en su propia sangre. 3 objetivos abatidos, informó Cross. Total tiempo de enfrentamiento, 14 segundos. Torres asintió con satisfacción. ¿Hay supervivientes? Escaneando ahora. Negativo. Destrucción completa de todas las naves enemigas. Blake silbaron suavemente. Ni siquiera tuvieron oportunidad de responder al fuego. Ese es el punto. Torres dijo. Oráculo. Traza un rumbo hacia el próximo grupo de patrulla. Es hora de ver si aprenden de sus errores. La IA del barco respondió de inmediato. Rumbo trazado. El siguiente grupo objetivo está a 47 minutos a la velocidad actual. A medida que la retribución avanzaba hacia sus próximas víctimas, los devastadores supervivientes de los primeros en encontrarnos ya estaban difundiendo lo sucedido, pero sus informes no tenían sentido para el resto de vuelta en la flota de naves de mando devastadoras. El líder Voss estudió los informes dispersos con creciente confusión. Su cerebro parcialmente mecánico procesaba la información una y otra vez. Había terminado, pero las conclusiones no tenían sentido. ¿3 naves destruidas en segundos? Preguntó a su oficial de inteligencia. Eso es lo que afirman los sobrevivientes. El oficial respondió. Pero no hubo sobrevivientes de la batalla real. Estos informes provienen de barcos que estaban horas. ¿Qué tipo de arma podría hacer esto? Desconocido. La especie de presa que nos encontramos con armas de energía que apenas nos rozan el casco. Esto parece ser algo diferente. Vos. El ojo orgánico se contrajo con irritación. Envía órdenes a todos los grupos de patrulla. Si encuentran resistencia,
Deben retirarse inmediatamente e informar. Era demasiado tarde. La retribución ya estaba acercándose a su segundo objetivo. Este grupo de patrulla avanzaba por espacio abierto, confiado en su superioridad. Habían recibido la advertencia sobre el aumento de la resistencia, pero no la tomaron en serio. Las especies presas nunca antes habían representado una amenaza real. Torres los vio acercarse en su despliegue táctico. Misma formación, misma velocidad. No han aprendido nada. ¿Intentamos algo diferente esta vez?, preguntó Cross. Sí, veamos cómo lo manejan. Combate cuerpo a cuerpo. El Retribution desactivó sus sistemas de sigilo y apareció justo frente al devastador. Formación. Por un momento, ambos bandos simplemente se miraron fijamente a través del vacío. El comandante devastador, un ser llamado Mort, no podía creer lo que veía. Una sola nave más pequeña que cualquiera de sus naves estaba desafiando a todo su grupo de patrulla. Abran fuego, Mort ordenado, destruyan a ese insecto. Rayos de energía salieron disparados de los tres devastadores, naves convergiendo hacia la nave humana. Pero la retribución ya estaba en movimiento. Sus motores la empujaban hacia una espiral imposible que lo transportaba entre el fuego enemigo. Sistemas de defensa de puntos en línea. Cruz anunciada. Interceptando misiles entrantes. El espacio alrededor de la nave humana se iluminó con fuego defensivo. Pequeños proyectiles en movimiento a velocidades increíbles. Destruyó todos los misiles que lanzaron los devastadores. Los extraterrestres nunca habían visto nada igual. Ahora nos toca a nosotros, dijo Torres con calma. Las armas del Retribution esta vez fue diferente. En lugar de balas cinéticas, dispararon proyectiles especialmente diseñados, en los que Blake había estado trabajando. Durante el viaje, cuando impactaron contra las naves Ravager, no explotaron. En cambio, liberaron nubes de máquinas microscópicas. Los nanitos pululaban sobre los cascos biomecánicos, buscando el tejido vivo que lo mantenía todo unido. En cuestión de minutos, los componentes orgánicos comenzaron a morir, envenenados por productos químicos específicamente diseñados para atacar su biología. La primera nave devastadora perdió energía cuando su sistema viviente se apagó. La segunda comenzó a desintegrarse a medida que el tejido que unía sus placas de blindaje se disolvía. El tercero logró enviar una señal de socorro, antes de que su tripulación se asfixiara al fallar sus sistemas de soporte vital. 3 más. Caídos, reporte cruzado. Nuestra embarcación no sufrió daños. Torres estudió la pantalla táctica. Más grupos de patrulla ya estaban cambiando de rumbo, convergiendo hacia su posición. La noticia se extendía por el devastador flota que algo nuevo los estaba persiguiendo. Están aprendiendo, observó. Bien. Se estaba volviendo aburrido. Blake levantó la vista de su puesto de ingeniero. Señor, detecto un movimiento enemigo, masivo. Parece que están retirando sus grupos de patrulla y formando una línea defensiva. Es predecible, dijo Torres. Están pasando del exceso de confianza al miedo. Ahora cometerán errores. La doctora Park frunció el ceño al ver sus lecturas. Capitán, detecto algún tipo de transmisión de la flota enemiga. Está en múltiples frecuencias, altamente encriptadas. Piden ayuda, comprendió Torres, convocando a su fuerza principal. Cross parecía preocupado. Señor, si traen toda su flota contra nosotros, entonces tendremos todos nuestros objetivos, en un solo lugar. Torres terminó mucho más eficiente. El puente quedó en silencio mientras ella tripulación lo asimiló. Eran un solo barco contra cientos, y su capitán lo tomaba como una conveniencia. Señor, dijo Blake con cuidado. Lo más probable es que nosotros los hacemos. Torres interrumpió. Estos devastadores han estado aterrorizando a la gente pacífica, especies, durante meses. Creen que son los depredadores máximos en esta parte del espacio. Se giró para mirar a su tripulación y vieron algo en sus ojos que les recordó por qué los humanos eran temidos en toda la galaxia.
Era hora de mostrarles cómo son los verdaderos depredadores. La caza apenas comenzaba, y los devastadores estaban a punto de descubrir que había cosas peores en el universo que su propia hambre. Estaban a punto de encontrarse con criaturas que habían pasado millones de años aprendiendo a matar, y que eligieron usar ese conocimiento para proteger a otros. La retribución cambió de rumbo, dirigiéndose directamente hacia la flota enemiga que se acercaba. Detrás de ellos, los restos de 6 naves devastadoras flotaban en el vacío, testimonio silencioso de una simple verdad. Los cazadores se habían convertido en perseguido. El destructor de la nave de mando Ravager flotaba en el espacio como una enorme herida contra las estrellas. Eran 5 veces más grande que cualquier otro barco de su flota. Una catedral retorcida, de metal y carne que latía con oscuridad, energía. Dentro de su corazón biomecánico, suprime el comandante K paseaba por el puente con creciente furia. «Explícamelo otra vez», K gruñó. Su voz era una mezcla de cuerdas vocales orgánicas y procesadores mecánicos. La mitad de su cuerpo había sido reemplazado por maquinaria a lo largo de los siglos, convirtiéndolo más en un arma que en un ser. El líder de la flota, Voss, se encontraba frente a él, sus propias piezas mecánicas haciendo clic nerviosamente. 23 grupos de patrulla han sido destruidos en los últimos 4 días. Aniquilación total. Sin supervivientes. ¿Con qué fuerza?, preguntó K. Una sola nave. Diseño desconocido. Los pocos de largo alcance, los sensores que captaron destellos lo describen como más pequeño que nuestros cruceros. Pero sus armas no se parecen a nada que hayamos visto antes. Encontrado. El ojo orgánico de K ardía de rabia mientras que el mecánico brillaba rojo. Una embarcación se atreve para desafiar el poder de la flota devastadora. Los informes son consistentes. Voss continuó con cuidado. Ataca sin previo aviso, destruye grupos de patrulla enteros en minutos, y luego desaparece. Nuestras fuerzas. No tengo tiempo para reaccionar. ¿Dónde está este barco ahora? Desconocido. Parece estar cazando sistemáticamente a nuestras patrullas restantes. A este ritmo, no tendremos tropas exteriores. Las defensas se fueron en una semana. K golpeó la consola de mando con su puño mecánico, abollando el metal. Recuperar todo. Grupos de patrulla. Formen un muro defensivo alrededor de esta nave. Si esta plaga quiere luchar contra nosotros, se enfrentará a toda nuestra flota. Mientras tanto, a bordo del Retribution, el capitán Torres observaba la flota enemiga. Movimientos con interés profesional. Los devastadores estaban haciendo exactamente lo que él esperaba. El miedo los estaba volviendo locos. Predecible. Se están retirando, informó el teniente Cross. Todos los barcos enemigos se están formando alrededor de su buque de mando. El recuento muestra un total de 217 barcos. Finalmente, dijo Torres, estoy cansado de perseguirlos por todo el sistema, jefe. Blake levantó la vista de su puesto de ingeniero. Señor, eso es mucha potencia de fuego concentrada en un solo lugar. ¿Estamos seguros de este enfoque? Torres se dedicó a estudiar la táctica. La formación enemiga era impresionante en tamaño, pero mostraba todas las debilidades que esperaba. De los devastadores. Estaban agrupados dependiendo de campos de fuego superpuestos en lugar de espacio de maniobra. Tom, ¿recuerdas lo que me contaste sobre sus sistemas biomecánicos? ¿Que necesitamos condiciones específicas para sobrevivir? Sí, señor. ¿Y qué ocurre cuando cambiamos esas condiciones rápidamente? Blake. Sus ojos se iluminaron con comprensión. El tejido no se adapta con la suficiente rapidez. Muere, y sus sistemas fallan. Exactamente, doctora Park. ¿Cuál es el estado de nuestro paquete especial? La doctora Park revisó su estación científica. El dispositivo de resonancia cuántica está completamente cargado y listo para su despliegue. Un disparo, pero debería ser suficiente. Torres asintió. El dispositivo era experimental, algo en lo que los científicos de la Tierra habían estado trabajando durante décadas. Nunca había
Se ha probado en combate real, pero los resultados teóricos fueron prometedores. Cruza, traza un vector de aproximación. Llévanos. Justo en el centro de su formación. Sir Cross pareció sorprendido. Eso nos pondrá en el fuego, cruzado de toda su flota. Esa es la idea. Si vamos a acabar con esto, necesitamos acercarnos lo suficiente para que el dispositivo afecte a toda su fuerza. El Retribution comenzó su aproximación a la flota Ravager. A medida que se acercaba, la enorme formación enemiga se hizo visible en la pantalla principal. Cientos de naves biomecánicas, flotando en el espacio como un enjambre de insectos mecánicos. Nos llaman transmitido. Comuníquelos. La pantalla principal parpadeó y de repente vieron al mismísimo comandante supremo Kazu, mezcla de carne y maquinaria. Era inquietante incluso para los estándares humanos. Soy K, comandante supremo de la flota devastadora, anunció. Has destruido mis naves y mataron a mis tripulaciones. Les ofrezco una oportunidad para rendirse. Torres dio un paso al frente, con expresión tranquila. Soy el capitán Rick Torres de la nave humana Retribution. Vengo a entregar un mensaje. ¿Qué mensaje?, preguntó K. La temporada de caza ha terminado. Ya no aterrorizas a gente inocente. Casi el ojo mecánico brilló con más intensidad. Plaga arrogante. Te enfrentas al poder de más de 200 buques de guerra. ¿Qué puede hacer un buque contra tal poder? Torres sonrió, y había algo en esa expresión que incluso una criatura como K se siente insegura. Estás a punto de descubrirlo. La transmisión terminó, e inmediatamente, la flota devastadora abrió fuego. Rayos de energía y los misiles llenaron el espacio, alrededor del Retribution, mientras cada nave enemiga intentaba destruir la pequeña nave humana. Pero Torres lo había planeado. Los sistemas de defensa puntual del Retribution cobraron vida, creando un muro de interceptación, fuego que destruía los misiles entrantes y desviaba los rayos de energía. El blindaje de la nave, diseñado para resistir las peores que los enemigos de la Tierra podían lanzarle, absorbió los pocos impactos que lograron atravesar. «Daños, informe», gritó Torres mientras el barco se sacudió bajo el bombardeo. Daños menores en el casco, escudos que se mantienen al 80%. Blake informó que podemos tomar esto, una especie de castigo durante horas. No necesitaremos el nuestro. Cruz. Ejecutar ataque. Patrón. Delta. La retribución se aceleró repentinamente, sumergiéndose directamente en el corazón de la formación enemiga. Las naves devastadoras intentaron ajustar su fuego, pero la nave humana se movía demasiado rápido y demasiado impredecible. Ahora, ordenó Torres. El Dr. Park activó la resonancia cuántica, dispositivo. Por un momento, no pareció pasar nada. Entonces, el espacio mismo comenzó a vibrar con una energía que existía fuera de la física normal. El efecto en las naves devastadoras biomecánicas fue inmediato y devastador. El campo cuántico interfirió con los impulsos eléctricos que mantenían su estructura orgánica, componentes vivos. En toda la flota, el tejido vivo comenzó a morir a medida que sus sistemas nerviosos fallaron. El primer barco en caer fue un crucero en el borde exterior de la flota. Su biomecánica, el casco simplemente dejó de funcionar y el buque se desintegró al fallar sus sistemas de amarre. Luego, otro barco murió. Y otro. Está funcionando, informó el Dr. Park con entusiasmo. El campo cuántico es alterando sus sistemas bioeléctricos. Los componentes orgánicos no pueden mantener la cohesión. El comandante supremo K observó con horror cómo su poderosa flota comenzaba a morir a su alrededor. Naves que habían conquistado docenas de los sistemas estelares se desmoronaban como juguetes rotos. «¿Qué es esto?», preguntó. «¿Qué arma estás usando?». En su pantalla, el capitán Torres mantuvo la calma. «No es un arma. Es ciencia. Algo que tu especie nunca se molestó en aprender. Imposible. Somos los depredadores máximos de esta galaxia. Hemos consumido civilizaciones enteras. Son carroñeros.
corrigió Torres. Te aprovechas de los débiles e indefensos, pero nunca te has enfrentado a verdaderos depredadores. Como si, para demostrar su punto, ellos, cañones principales del Retribution, abrieron fuego. Pero en lugar de apuntar a las naves enemigas al azar, cada disparo fue preciso, en las secciones de mando de las naves más grandes. En cuestión de minutos, la estructura de mando de la flota devastadora se sumió en el caos. «Devuelvan el fuego», gritó K a sus subordinados supervivientes. «Todas las naves concentre el fuego en esa nave». Pero era demasiado tarde. El campo cuántico había hecho su trabajo. Más de la mitad de la flota devastadora ya estaba muerta o moribunda. Los sistemas biomecánicos fallaban uno a uno. Las naves restantes estaban demasiado ocupadas intentando mantenerse con vida como para montar un ataque efectivo. Torres observó la destrucción con sombría satisfacción. Cruz apunta a su nave de mando. Acabemos con esto. Soluciones de objetivo bloqueadas. Armas principales listas. Disparo. La bala cinética. Golpeó al destructor con la fuerza de pequeños meteoritos. El casco biomecánico de la enorme nave de mando, ya debilitado por el campo cuántico, no pudo resistir el impacto. Enormes secciones de la nave simplemente se vaporizó bajo el ataque. El comandante supremo K sintió que su nave moría a su alrededor. Luces de emergencia parpadeó a medida que un sistema tras otro fallaba. Sus propias piezas mecánicas comenzaban a fallar a medida que el campo cuántico interfirió con sus conexiones con su cerebro orgánico. «Esto no puede ser», susurró. «Somos los devoradores. Somos los destructores en la pantalla». Torres lo miró con algo que podría haber sido lástima. Eran abusadores. Y los abusadores siempre caen cuando conocen a alguien más fuerte. La transmisión se cortó porque los sistemas de comunicación del destructor fallaron. En cuestión de minutos, el enorme barco se había derrumbado. Se desintegró por completo, llevándose consigo al comandante supremo K. Al otro lado del campo de batalla, las últimas naves devastadoras intentaron escapar desesperadamente, pero sus sistemas biomecánicos estaban demasiado dañados para mantener un viaje más rápido que la luz. Uno a uno, se detuvieron y se apagaron. «¿Estado de la flota?», preguntó Torres. Encendió sus sensores. «Todas las naves enemigas han sido neutralizadas. No se han detectado supervivientes». El puente de la Retribution quedó en silencio mientras la tripulación asimilaba lo que acababan de lograr. En menos de una hora, había destruido una flota entera que había aterrorizado a media galaxia. «Señor Blake», dijo en voz baja, «¿qué hacemos ahora?». Torres observó el campo de escombros que una vez fue la flota devastadora. En algún lugar entre esos retorcidos trozos de metal y carne estaban los restos de criaturas que habían causado incontables sufriendo en docenas de mundos. «Ahora nos vamos a casa», dijo simplemente. «El trabajo es listo». El embajador Kell se encontraba en la plataforma de observación del buque insignia Valari, mirando fijamente el campo de escombros que se extendía por miles de kilómetros en todas direcciones. Metal retorcido y moribundo. Fragmentos biomecánicos flotaban en el vacío. Todo lo que quedaba de la poderosa flota devastadora. ¿De verdad se acabó?, preguntó la anciana Trix, con su cuerpo de cristal parpadeando con energía nerviosa. «Los sensores confirman eso», respondió el almirante Nix, aún sin poder creer sus propias lecturas. «La nave Ravager ha sido destruida. La amenaza ha sido eliminada». Un suave timbre indicó una transmisión entrante. La pantalla principal se activó para mostrar al capitán Torres en el puente del Retribution. Detrás de él, su tripulación trabajaba tranquilamente en sus puestos como si acabaran de completar un ejercicio de entrenamiento de rutina. «Embajador Kelm», dijo Torres con un leve asentimiento. «La flota de devastadores ha sido neutralizada. También hemos transmitido datos técnicos a sus equipos científicos, mostrando cómo detectar y contrarrestar su tecnología biomecánica.
Kel tuvo dificultades para encontrar las palabras. Los humanos había logrado en una semana lo que todo el Consejo Galáctico pensaba que era imposible. Capitán Torres, no podemos expresar nuestra gratitud. No es necesaria. Torres respondió. Pediste ayuda. Respondimos. ¿Pero por qué? La pregunta surgió del diplomático Voss, quien había guardado silencio desde que presenció la batalla. Su especie podría haber ignorado nuestra súplica. Ustedes no tenían nada que ganar ayudándonos. Torres se quedó callado un momento considerando la pregunta. ¿Puedo subir a bordo de su barco? Sería mejor tener esta conversación en persona. Una hora después, Torres y su personal superior se sentó en la sala de conferencias de Valari, frente al liderazgo alienígena reunido. El contraste entre los dos grupos eran sorprendentes. Los extraterrestres estaban sentados nerviosos, todavía procesando lo que habían presenciado. Los humanos parecían relajados, casi despreocupados. Preguntaste por qué ayudamos, Tauro. Comenzó. Es una pregunta justa. Déjame contarte algo sobre los humanos. Hizo un gesto. Al teniente Cross. Maya creció en un mundo colonial que fue atacado por invasores cuando tenía 12 años. Sus padres murió defendiendo su hogar. Podría haber dejado que esa experiencia la amargara, pero en cambio eligió proteger otros. Asintió con la cabeza hacia el jefe Blake. Tom perdió a toda su familia por una plaga, que podría haberse evitado con mejores suministros médicos. Se convirtió en ingeniero para poder asegurarse de que la gente tenía lo necesario para sobrevivir. Torres miró directamente al embajador Kell. El mundo natal de la doctora Park fue devastado por el impacto de un asteroide. Se convirtió en científico para prevenir futuros desastres. Cada humano en mi nave tiene una historia similar. No lo entiendo, dijo Kell, suavemente. La Tierra es un mundo peligroso, continuó Torres. Todo lo que hay tratando de matarte. El clima, los animales, las plantas, incluso la geología. Evolucionamos como depredadores porque teníamos pero, también desarrollamos algo más. ¿Qué? Preguntó el anciano. Trucos. El instinto para proteger a los demás. Cada padre humano que luchó contra depredadores para salvar a sus hijos. Cada miembro de la tribu que se mantuvo firme, guardia mientras otros dormían. Cada soldado que murió defendiendo a desconocidos. No lo hicimos. Simplemente aprende a matar. Aprendimos a matar por los demás. El Dr. Park se inclinó hacia adelante. Tierra. Los depredadores más fuertes a menudo se convierten en protectores. Una manada de lobos defenderá el territorio no solo para sí mismos, sino para sus crías. Los humanos tomaron ese instinto y lo expandieron. Pero no somos tu manada. Diplomático Voss señaló. Ni siquiera somos de la misma especie. Torres sonrió, y para él por primera vez desde que lo conocieron, los extraterrestres encontraron la expresión reconfortante en lugar de aterradora. Ahí es donde estás. Mal. En el momento en que pediste ayuda, te convertiste en parte de algo más grande. Te convertiste en parte de lo que protegemos. Jefe Blake habló. Verás, lo bueno de ser un depredador supremo es que tienes una opción. Puedes usar tu poder para tomar de otros o puedes usarlo para dárselo a otros. Los devastadores eligieron tomar. Nosotros, el embajador Kell, sintió que algo cambiaba en su comprensión. Así que, cuando decimos que somos depredadores, queremos decir que somos muy buenos cazando y matando, confirmó Torres, pero cazamos a aquellos que se aprovechan de los inocentes. Matamos a quienes destruirían lo que otros han construido, añadió el teniente Cross. Los devastadores cometieron un error fundamental. Asumieron que, por ser de un mundo de muerte, debíamos ser como ellos. Pensaban que éramos solo otra especie de destructores. Lo que no se dieron cuenta, Torres, continuó, el peor tipo de depredador al que nos enfrentamos es aquel que caza a otros depredadores. Hemos pasado millones de años aprendiendo a luchar contra cosas más grandes, más fuertes y más peligrosas que nosotros.
La sala quedó en silencio mientras los extraterrestres procesaron esta información. Finalmente, el anciano Trick habló. Entonces, ¿dices que tu naturaleza depredadora es precisamente lo que te hace un buen protector? Exactamente. Torres respondió. Entendemos la violencia de una manera pacífica. Las especies no pueden. Nosotros, saber cómo piensan los depredadores, cómo cazan y cómo detenerlos. Ese conocimiento nos convierte en guardianes eficaces. Doctor, Park abrió una pantalla holográfica que mostraba la historia humana. A lo largo de nuestro desarrollo, los humanos que protegieron a otros tuvieron más éxito que aquellos que solo se preocupaban por sí mismos. Cooperación y la protección se convirtió en parte de nuestra evolución. Pero sigue siendo peligroso, observó Voss. Muy peligroso, dijo Torres. Aceptó sin dudarlo. La diferencia es que nosotros elegimos cuándo y cómo usar ese peligro. Los devastadores éramos destructores sin mente. Somos destrucción controlada, aplicada precisamente donde se necesita. Blake sonrió. Piensen en nosotros como solucionadores de problemas. Los devastadores eran un problema. Ahora ya no lo son. El embajador Kell se levantó y caminó hacia la ventana de observación. Afuera, los restos de la flota devastadora seguían flotando en el vacío. Cada pieza representaba muerte y destrucción, que nunca más amenazaría vidas inocentes. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora reconstruyen, dijo Torres simplemente. Sus colonias pueden regresar a casa. Su gente puede vivir en paz. La amenaza devastadora ha terminado. ¿Y tú qué? ¿Qué haces? ¿Qué quieren los humanos a cambio? Torres se levantó y se unió a Kellnet por la ventana. Queremos que recuerde algo, embajador. Recuerde que la próxima vez que alguien llame pidiendo ayuda, no tiene por qué tener miedo de responder, incluso si quienes ofrecen ayuda parecen peligrosos al principio. ¿Te refieres a muertos? Digo, como cualquiera que tenga el poder de marcar la diferencia. La fuerza no es mala a menos que la hagas maldad. El poder no es malo a menos que lo uses mal. La anciana Trix se acercó a ellos. Capitán Torres, tengo una pregunta. ¿Considerarán los humanos unirse a la galaxia, Consejo como miembros de pleno derecho, no como especies restringidas? Torres miró con sorpresa. ¿Estás segura de eso? Seguimos siendo los mismos depredadores que fue hace una semana. No, dijo Trick con firmeza. Ustedes son protectores. Hay una diferencia y ahora lo entendemos. El diplomático Voss también se puso de pie. Lo haré. Recomiendo personalmente al Consejo que la humanidad sea reclasificada no como una especie restringida, sino como especie protectora. ¿Qué significa eso?, preguntó el Dr. Park. Significa que cuando la galaxia, si se enfrenta de nuevo a amenazas como los devastadores, sabemos a quién llamar. Torres asintió lentamente. Consideraremos su oferta. Pero entiende, si nos unimos al Consejo, lo haremos a nuestra manera. No vamos a cambiar quiénes somos. No querríamos que, dijo Kell. Hemos aprendido que a veces la galaxia necesita depredadores. Solo necesitamos que sean del tipo adecuado. Depredadores. Al concluir la reunión, Torres y su equipo se prepararon para regresar a su barco. Pero antes de partir, el capitán se volvió hacia la delegación alienígena. Una última cosa, dijo. Nos llamaste habitantes de la muerte y tenías razón. Tierra es un mundo de muerte pero también de vida, porque la muerte y la vida son compañeras en la danza de la evolución. Aprendemos a aceptar ambos. ¿Y eso es lo que te hace ser quien eres?, preguntó Kiln. Eso es lo que nos hace humanos, respondió Torres. Mientras se preparaba la retribución al partir, los extraterrestres observaron desde sus plataformas de observación. La nave humana se movió con la misma gracia depredadora que al principio les había parecido aterradora, pero ahora comprendían lo que eran viendo. Estaban viendo a los guardianes regresar a su cacería, listos para enfrentar cualquier oscuridad que pudiera amenazarlos, luz de la civilización.
La galaxia había encontrado a sus protectores, y provenían del lugar más inesperado de todos.